¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Romina, ¿cómo estamos? Bien, Mario. ¿Todo Buenas bien? noches. ¿Daniel? Buenas, muy bien, Mario. La verdad que hoy teníamos que haber hablado algo, no lo vamos a hacer. Ya anoche saturó, ¿no es cierto? Hablar de Olmedo de La nuevo cadena ya, nacional. ya es una cadena nacional. Anoche Pero estuvo, hoy fue un día de telenovela, ¿no? hoy fue un día de telenovela. Realmente lo de anoche de Olmedo, no sé dónde lo podemos inscribir. Pero Es inclasificable. claro, pero si alguien quiere notar o hacerse notar o buscar popularidad, yo creo que la figura de Olmedo es el hombre ideal, ¿no? Además de la vestimenta, es el hombre más buscado del país. Anoche estuvo en todos los canales, peor que en cadena nacional. Nunca hubo un diputado en la historia que se conozca que haya tenido el protagonismo de anoche que tuvo Olmedo. Y a ver, ¿qué hizo Olmedo? Y se levantó. Y se fue. Él dice que se fue porque se le vencieron los tiempos. Claro, yo hablé con él ayer cuando se estaba produciendo esto y me dice, se cumplió el tiempo, yo me voy. Le digo, bueno, pero el fin que usted tenía era más importante, porque era la pelea de esto, la pelea de aquello, la pelea por la gente que usted dice, que la factura, que lo que va a costar. Sí, pero a mí me faltaron el respeto, yo me fui. Y claro, después fue el gran escándalo. Así es. Después de todo, hoy hubo algunas reuniones ya y se logró algo, pero creo que nada, o sea, se estira un poquito más la agonía. No va a estar Olmedo con nosotros hoy, les digo, por las dudas, está en La Rioja, o sea, parece que se fue a descansar después de todo el trabajo de anoche. Pero era la figura hoy, ¿no? Coqueteo soy, Mario. Sí, claro. Entre dos actores importantes. Como corresponde. Bueno, hoy fue importante eso, ¿no? Bueno, ya lo vamos a comentar. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Tenemos dos temas para hoy. Uno que lo veníamos comentando ya en Aries, y es la situación de los registros automotor. Y claro, ¿cómo sale todo esto? Sale por una manifestación de personas, por lo menos periodísticamente, la inquietud, le digo, de dónde nace, ¿no? Recorriendo las calles de la ciudad, como hacemos todos los días, a través de la radio, nos encontramos con una manifestación, no de mucho, pero de 8 o 10 personas, en la puesta de un registro automotor. Qué curioso, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo pueden echar gente de un registro automotor? ¿Qué pasó? Y bueno, los empleados estaban en la calle, estoy hablando del registro automotor número 6. Despidió a todos los empleados. Qué curioso. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Y empezamos un poco la investigación a ver qué se trataba. Ese registro, el registro número 6 del automotor, tiene con un propietario de hace 20 años, es la segunda intervención que tiene en los últimos 8 años, 9 años. Los empleados de allí, una vez que hablamos con ellos, nos entregaron un material que habían grabado con una interventora que estuvo en el lugar. Y parece que a este señor ya van 2 veces que la política le saca el registro automotor. Hay una cosa curiosa con los registros automotor. Los registros automotor de nuestra provincia, como prácticamente en todo el país, parece que es un botín de caza de los señores diputados nacionales juntamente con los senadores. Yo no sé si usted esto lo sabía. O sea, usted tiene la obligación de ir al registro automotor, lo hará usted en forma personal o a través de un gestor que le consigue la concesionaria donde compró el auto. Pero claro, usted cuando llega allí o cuando el gestor se vaya, a usted le entregan la chapa, a usted le importa nada, quién es el dueño del registro automotor, usted se quiere con la chapa, ponérsela rápidamente al auto y salir a andar y disfrutarlo, que es lo que hacemos prácticamente todos. Pero claro, hay un gran trasfondo en esto, es un trasfondo de mucho dinero. Yo no sé si usted alguna vez consideró que el costo que le están cobrando en el registro automotor es muy alto. Y la pregunta sería, ¿sí, ¿dónde me quejo con esto? O sea, ¿cómo hago para decir, no, esto me parece una barbaridad? La verdad que no hay a quién. ¿Quién es el representante de esto? Y nadie sale, nadie da la cara. O sea, hay una persona que atiende, un abogado normalmente que atiende. Y cuando uno se pone a ver, claro, son todos diputados nacionales o senadores. En el caso de Salta, ya enseguida vamos a dar a conocer los nombres de quienes tienen la titularidad o por lo menos lo tienen y ponen testaferros para que atiendan esas cosas. Parece que es una gran ventaja el contacto que se genera entre los señores diputados nacionales o senadores con el gobierno nacional, con este tipo de organizaciones que manejan esto, y de allí vaya a saber a cambio de qué, uno no lo sabe, lo puede tratar de adivinar, pero no sabe de qué se trata firmemente, pero son los diputados nacionales los que tienen esto. Le voy a dar un dato. En los últimos días se conocieron los sueldos de los diputados nacionales. ¿Por qué? Por el escándalo de la señora Lilita Carrió. Que no fue tal escándalo, porque en definitiva la señora Lilita Carrió dijo, yo esta plata la gasto
en pasajes, y el presidente Macri salió duramente a cuestionar eso y dijo: este sistema hay que cambiarlo, esto es perverso, no puede ser. Sin embargo, se pudo saber también con el tiempo que cuando Macri fue legislador, sobre 287 pasajes que tenía adjudicados, 283 los cobró en ventanilla y los otros 4 los utilizó para ir a Punta del Este con su familia. Por lo tanto, de legislador, el actual presidente de la Nación conocía perfectamente este sistema. Claro, es un poco pregonar la moral con la bragueta abierta, ¿no? Discúlpeme en el término, estamos fuera del horario de protección al menor, se puede decir, pero creo que pasa por ahí. Bueno, el dueño de este lugar, de este registro automotor número 6, es el doctor Guillermo Fleming. El doctor Guillermo Fleming es un abogado del foro local, es un hombre que costó bastante trabajo convencerlo de que venga a hablar sobre esta situación, porque bueno, en definitiva no es un hombre mediático ni que anda en los medios. Pero bueno, afortunadamente, y dado que son muchos los años que lo conozco, tuve la oportunidad de que acepte venir y va a estar con nosotros esta noche hablando a fondo de esta situación. Ese es un punto. El otro punto es el Partido Justicialista. Es increíble cómo van cambiando las cosas, ¿no? La figura de Barrio Nuevo, un hombre tan cuestionado, tan cuestionado dentro del peronismo y de los sectores de la democracia, la señora Servini, y digo Servini, me paro ahí nomás porque le molesta mucho que le digan de Cubría, porque está separada la señora o es viuda, no sé, la cuestión es que no quiere que le nombre el apellido Cubría. Bueno, la señora Servini es la mujer que lo nombró a Barrio Nuevo para que sea el interventor del Partido Justicialista. Ustedes lo vieron por los medios nacionales, gran conmoción. Pero ahora, hoy, se presentó ya oficialmente. Dijo, bueno, ya acá estoy. Y presentó 2 espadachines, uno en la parte prensa y el otro en la parte política, que son hombres bien vistos dentro del peronismo en general. O sea, no son nombres muy cuestionados. Yo le diría que son personas que tienen mucho menos cuestionamiento que las que puede tener el propio Barrio Nuevo. A todo esto, dijo que están las puertas abiertas del partido, de todos, pero ya conocemos lo que piensan las personas que están junto con Barrio Nuevo, indudablemente que está abierto para todos, menos para el kirchnerismo. Esto es una realidad. Hoy se dio un caso también curioso en nuestra provincia, en nuestra radio. En Aries, en el programa que tiene Gustavo Sáenz, donde se llama El Senador y la Gente, que habla con la gente, tuvo un invitado, o sea, telefónico, nada más ni nada menos que entrevistó al gobernador de la provincia, al doctor Juan Manuel Urtubey. Y quedaron en trabajar juntos. ¿Para qué? Y para distintos temas que hacen a la provincia y, por supuesto, a la capital. Una cosa que indudablemente no se había dado en estos últimos 24 meses. Sin embargo, yo creo que es un hecho bueno. Pero claro, Gustavo Sáenz viene dando algunos síntomas en estos días que está preocupando mucho a la gente de Cambiemos, ¿no? Porque, bueno, primero salió una foto haciendo así con Barrio Nuevo. Un hombre que se lo identifica más que todo con el macrismo, peleado con Mayano. Bueno, ahora este acercamiento de Gustavo Sáenz y Urtubey no está dentro de la línea que está Cambiemos, indudablemente, va a pelear por la presidencia de la Nación. Entonces hay mucha gente preocupada, sobre todo de Cambiemos, de ver qué pasa con la figura de Gustavo Sáenz y este entendimiento, primero con Barrio Nuevo y después con Juan Manuel Urtubey. ¿Qué está haciendo Gustavo Sáenz? La verdad que sería bueno saberlo, ¿sí? Pero bueno, hablan de acercamiento, quiere decir que no hay pelea. Un hombre que trabajó durante el justicialismo durante muchos años, hasta que le tocó perder una elección y después fue a trabajar por fuera con el Partido de la Victoria, es Walter Guayar. Walter Guayar seguramente tiene una lectura de lo que está pasando hoy a nivel nacional. Lo hemos invitado, va a estar esta noche. Vamos a hablar con él en profundidad sobre esta situación. Volvemos en un minuto y comenzamos con el programa. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Ya estamos nuevamente, gracias. ¿Cómo le va, doctor Fleming? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Esto es suyo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me deja que lo muestre a la cámara? ¿Lo vemos?
Es decir, te aclaro, el artículo ese... No leí el artículo, el título. Parece el título. Sí. No. El título no es mío. No, pero no es mío. No es mío. Digo, a ver. Sí. La cosa viene, Fiole, es un comentario periodístico. Sí. Que después lo vamos a hablar. El registro de automotor despidió a todos sus empleados. Sí. ¿El registro es suyo o no es suyo? Sí, el registro, yo lo gané en el año 1999 por concurso. Fue uno de los primeros que concursé y rendí un examen en forma práctica y en forma verbal frente a una mesa examinadora compuesta por 3 integrantes. Accedí al registro y estuve trabajando en forma normal hasta que en el año 2015, en enero del 2015, y luego de algunos problemas de funcionalidad debido a problemas exógenos y externos a mi registro, fui intervenido y se me arrebató a mí, a muchos otros encargados de registro por parte de la entonces agrupación política La Cámpora, este registro, y designaron en el mío una doctora, Aide Toranzos. Uh-huh. Esa intervención que se produjo fue como consecuencia de que por la disfuncionalidad de mi registro había unos atrasos en algunos giros los emolumentos, pero que eran totalmente probados, y esa disfuncionalidad estaba provocada por una serie de hechos y acontecimientos que yo lo venía poniendo en conocimiento de la Dirección General, y que incluso la Auditoría General de la Nación, en un auditamiento que le hace a la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, observa y pone en tónica e incluso lo designa a mi registro entre uno de los que nombra, que ellos no estaban cumpliendo con sus funciones de superintendencia y de control, porque había registros que estaban totalmente desbordados, tanto en sus funciones registrales como en sus tareas de emolumentos, porque por el proceso de cómo se hacía el proceso de facturación, llegaba en una escala que daba determinada rentabilidad, y a partir de esa escala se pasaba hacia un importe mayor donde solamente quedaba un porcentaje que absorbía, consumía toda la ganancia previa y lo ponía a ese registro, que éramos varios en el país, en situación de pérdida y de no funcionalidad adecuada en sus temas registrales por el desborde de trabajo que había. ¿En base a eso sale la intervención? En base salió la intervención, y cuando sale la intervención... Usted menciona la Cámpora. Sí, ¿Por qué la Cámpora? Porque la Cámpora estaba, la agrupación, esta política, buscando evidentemente todas estas cajas y todas estas oficinas registrales que estaban con estos problemas, para acceder a las mismas y entregárselas a todos sus componentes de esa agrupación. ¿Usted lo recupera esto? Yo lo recuperé, este registro. Esto me lo interviene en el 15 de enero del año 2015. Uh-huh. Después de 28 meses, y donde había un proceso sumarial que tenía que insumir un plazo de 100 días, se insume la tramitación del sumario, ya llevaba tramitando 1.500 días, en intermedio del cual yo realizo una serie de denuncias penales contra los exfuncionarios del anterior gobierno de la parte del Ministerio de Justicia, donde estaba Alac como ministro y un segundo de él, que era Junial Álvarez, que era el que realmente ejercía las funciones de ministro en los hechos. Yo le hago una denuncia a ellos penales, y después amplío la denuncia también a actuales miembros del actual gobierno, lo que lógicamente provocó hacia mi persona una situación bastante difícil, y llega, por ejemplo, la tramitación del sumario a existir situaciones de procedimiento como que una apelación, que a mí me deniegan una prueba, que tenían que hacerla la contestación en 5 días, se la pasan para que resuelva eso, en vez de resolverlo el superior del sumariante, que era un secretario registral, al propio ministro de Justicia. Ahora, usted tiene, perdón, sí, la renuncia que usted hace, la denuncia penal que sí, usted tiene presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1, sí, a la doctora María Romilda Servini, sí, esto tiene fecha del año 16. El año ¿Usted 16. denuncia penalmente a quién ahí? En esa denuncia yo originalmente lo denuncio a Julio Alac, a Julián Álvarez, a quien era secretario registral, y a los quienes eran directores y subdirector de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor.
¿Y usted por qué menciona en la denuncia, por ejemplo, a Acara? Yo la denuncio a Acara porque... Primero, ¿por qué no le explica a la gente qué es Acara? Acara es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. Cuando yo entro en el problema de disfuncionalidad de mi registro y yo no tenía por qué comunicar a la superioridad, pero lo hice y dije en una inspección que se me hace, yo estoy con estos problemas, lo hago en el descargo e indico cuál era mi situación. Yo me pongo a estudiar y a ver qué era lo que estaba pasando, que no funcionaba el organismo como organismo de control y de superintendencia, y llego a una auditoría de la Auditoría General de la Nación que hacen en el año 2010 y 2011, y en esa auditoría, en forma totalmente clara, se evidencia cómo por el desvío y malversación de los fondos originados en la operatoria registral, este organismo incumple sus funciones de tal y permite que una serie de registros como el mío entren en este problema de disfuncionalidad, porque los fondos que de acuerdo a la ley se originan en la actividad registral deben ser aplicados en el mejoramiento, perfeccionamiento y en la modernización del sistema registral. Esos fondos que se originan en la actividad registral salen de dos fuentes. Una fuente es la que hacen los propios registros del automotor cuando usted va y hace una inscripción de un vehículo o hace una transferencia, y hay otra vía de financiamiento que es la que se originan en los entes cooperadores. En el ámbito de la dirección del Ministerio de Justicia funcionan dos entes cooperadores, Acara y la Cámara de Comercio del Automotor. Estos entes cooperadores, por una ley que se hizo hace bastante años, con una ingeniería financiera y jurídica muy compleja, permiten que se celebren convenios de cooperación técnica financiera entre el Ministerio de Justicia y entidades públicas y privadas. Estas entidades privadas, como Acara, por ejemplo, que está formada por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina, que es una actividad que debería ser controlada y que debería ser supervisada por la Dirección de los Registros del Automotor, resulta que terminan haciendo convenio en virtud del cual, por ejemplo, Acara le suministra el 87% de los empleados que tiene la Dirección Nacional de los Registros del Automotor son empleados de Acara. O sea, son empleados de la parte privada que deberían ser controlados. Claro, de la parte privada que deben ser controlados son empleados y prestan sus funciones, y Acara los destina a prestar sus funciones por estos convenios en la Dirección Nacional de los Registros del Automotor. Por ejemplo, más de 400 a 500, 600 empleados del propio Ministerio de Justicia también son empleados de Acara. Esto incluso ha generado grandes problemas con el gremio de ATE, porque estos empleados quieren ser, igual que los otros, quieren ser empleados del Estado y no quieren ser empleados de un ente cooperador. Incluso los empleados de planta permanente del Estado tienen mejor remuneración que los empleados de Acara porque reciben incentivos. Esta figura del incentivo es una figura muy para analizarla, porque a través de esa figura de los incentivos y a través de todas las figuras que tienen legales que puede realizar el ente cooperador, maneja una cantidad de fondos públicos impresionantes que están en sus cuentas, los manejan y lo administra este ente cooperador, y cuando le hace solicitud o indicaciones de gasto, de imputación de ese dinero para algunos fines, sale y hacen los pagos a cara. ¿Cómo han logrado esto? Vos vas al presupuesto de la Nación, y el presupuesto de la Nación, por ejemplo, dice en el rubro para la actividad específica, registro nacional de los automotores, 18 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen? Ellos no incorporan a los cálculos del presupuesto de la Nación la verdadera magnitud de los fondos que se mueven en la operatoria registral. Esos fondos que se mueven en la operatoria registral los sacan del presupuesto, lo manejan a través de estos entes privados y de los registros del automotor, y después los inyectan como fondos extras presupuestarios, y así se pagan incentivos, sobresueldos a todos los funcionarios. Pero cuando hablamos de incentivos estamos hablando de coima. Y la palabra habla de incentivo. Ahora yo te pregunto, si yo, ministro, no se pregunta, recibo todos los meses, director de la Dirección Nacional, subdirector, director de los registros, recibo todos los meses un incentivo, un sobre
igual a un sueldo, que no sé si lo declaro en mi declaración jurada, si pago impuestos sobre eso y digo que es un incentivo, yo pregunto, ¿me incentivan para que me vista bien, para que esté buen mozo, para que trabaje contento? ¿Qué es un incentivo? Bueno, la ley habla de incentivo. Ahora, cuando hablamos de incentivo, porque acá yo estoy viendo, usted tiene presentación en la jueza Servini, ¿no? Sí. Tiene en el juzgado penal de Salta. Sí. Presentación también. ¿Ha tenido respuestas por alguno de los organismos de la justicia? Sí, tengo 2 denuncias en Comodoro Pi. Uno está en el juzgado de Servini, que tramita por malversación y desvío de fondos públicos, que está ya con promoción de requerimiento fiscal y bueno, está en etapa de investigación, ellos llaman preliminar, están requiriendo prueba. Y hay uno que entró, que yo ratifiqué la denuncia la semana pasada, contra el actual director, subdirector de los registros nacionales, que está en el juzgado de Martínez de Giorgi, que es una denuncia por la entrega de los registros así en forma totalmente ilícita e indiscriminada a interventores externos, causando un gran perjuicio económico para los fondos registrales, que casualmente, por ese desvío de los fondos registrales, por todas estas malversaciones y por todas estas irregularidades, se desvirtuó el concepto de tasa y de arancel y se encarece y se desmejoró brutalmente el servicio registral. Entonces, cuando usted va y hace un pedido de inscripción de un vehículo, le cuesta una fortuna, porque hay que mantener toda esta corrupción y todas estas irregularidades que están funcionando por atrás, que están denunciadas en esa denuncia. Usted sabe que cuando la señora Toranzo, que usted la mencionó recién, viene como interventora, hay una charla que tiene con los empleados. Yo no sé si usted tiene conocimiento de eso. Esto hablamos con la gente que trabajaba en su registro y me gustaría que lo escuche. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Pongamos el audio, por favor. Sí, mandaron un mail, que espero que no vayan a enterarse ni el 5, ni Frey, porque esto lo hago por ustedes, porque no tengo la obligación de decir, ¿no? Que no se enteren ni el 5, que ya sé que sabe el 5, pero que de la interna de la reunión que no se entere el 5, por favor, y Fleming, nada. Van a entregar el registro, ¿sí? No sé cuándo. Van a entregar el registro. Y me están pidiendo... Primero tengo que pedir a ustedes que me renuncien a mí. Todavía no hay nada. ¿Sí? Me han dicho, yo me estoy advirtiendo para que ustedes vean. Me van a pedir que les pida que renuncien. Ya Roberta, Galinda, Irma, ya saben bien cómo son las intervenciones, ¿no? Sí, saben bien que ustedes en la anterior, la María también, Raúl, se han ido sin mano. ¿No? Ustedes se dio sin... No, yo hablo de la anterior, yo digo, no esta. Bueno, vos ya tenés experiencia de otra también. Pero se van sin indemnización, ¿no es cierto? Sí, porque renuncian y se van sin indemnización y sin normal y todas las cosas. Ahora me van a pedir que haga lo mismo. Que renuncie con la liquidación. Yo calculo que ninguno va a renunciar. ¿No? Entonces voy a tener que pedir a todos. Yo les voy diciendo, eso va a pasar. Para pedirme que yo les pida, les estoy diciendo. La idea es porque va a ser así. Justamente lo que estábamos hablando ahí en la reunión, bueno, una pena que no se haya concretado lo de... Son 35 registros intervenidos, claro, porque se requieren entregar interventores externos, ¿no? Hay 35 registros intervenidos en todo el país. Este es un gran ayuda. Acá en Salta son 2 y bueno, en Buenos Aires, van a estar todos van a estar en la misma situación. Bueno, la idea era de no, o sea, que piden a los interventores, que nos piden a nosotros que renunciemos, ¿para qué? Para que ellos nos liquiden, o no sé cómo será. Claro, pero no se renunciar, ninguno va a renunciar. O sea, la idea es que si quieren ellos, porque vamos a empezar con la intervención que venga, vamos a empezar de cero. La idea es... No, lo que sí me han dicho es que no van a pasar de cero, que se les va a reconocer la antigüedad. Exactamente, por eso no tenemos que renunciar. Pero, doctora, digamos, ¿seguimos nosotros o no? Y eso va a depender de eso. De nuevo. Bueno, todo tiene que ponerse... Yo voy a hacer un informe de que acá, a ver, ayúdenme, porque hay que hacer un informe de cómo está el registro en el sistema plata. Lo que quieren es entregarlo al registro y que
que no va a ser Fleming. No va a ser Fleming, chicos, porque este es político. Bueno, es un tema político. ¿Este es el tema de la cámpora? Sí. Eso realmente está demostrando la realidad de lo que sucedió y cómo se usa como botines políticos a estas oficinas registrales. Esta señorita, esta doctora Toranzos, que asume como integrante de la cámpora, es reemplazada cuando gana Macri las elecciones y asume en diciembre del año 15. Uh-huh. En el año 16, en marzo del 16, es reemplazada por otro interventor agente, también empleado de Dirección Nacional, que encuentra una serie de irregularidades de la gestión de esta señora e incluso le radica una denuncia penal en el juzgado federal que tramita en el juzgado federal de Salta. ¿Pero todo esto sigue siendo suyo o no, el 6? El registro número 6 duró un trámite de intervención en el año 16, 17 y ahora hace cosa de 5 días con una velocidad magistral de la justicia que se caracteriza por ser bastante perezosa y lenta, con una decisión rapidísima, me revocaron una medida cautelar de la Corte, la dejaron sin efecto y en el mismo lapso y con la misma rapidez terminaron el sumario dictando la resolución de remoción y me volvieron a sacar del registro. No esperaron de que se consintiera la resolución de decaimiento de la medida cautelar, que yo ahora estoy apelando a esa medida. O sea, en este momento... En este momento yo estoy removido y en este momento está como interventor externo la misma persona que yo había sacado cuando me reintegro por la orden judicial. Es un doctor Fioli, que es socio de la doctora Ana Carolina Pérez, que es casada con el licenciado Juan Pablo Rodríguez, que era ex ministro de gobierno de la provincia y que actualmente creo que desempeña funciones también para el gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Yo, evidentemente, antes incluso de él, de que vaya la doctora Pérez, que iba ella personalmente al registro y como era medio evidente que era medio fuerte que nombraran interventora, me parece, a la mujer del ministro, entonces lo pusieron al socio. Y antes que ellos estaba yendo una escribana que después le abren el registro 7 acá en Salta, que ella no lo toma al mío porque daba pérdida y seguía dando pérdida y el interventor que la reemplaza, Toranzo, tiene durante el año, en mayo, junio y julio del 2016, 250.000 pesos de pérdida. Entonces viene en Dirección General a ver de nuevo qué pasaba, porque no funcionaba. Porque no. Ahora, la pregunta es, sí. Usted nombra al señor Rodríguez, Juan P. Rodríguez, funcionario, ministro. ¿Cuántos registros de automotores hay en Salta? En este momento son 7. 7. ¿Cuántos están con políticos? Bueno, son gente que está de hace muchísimos años en algunos casos. En algunos casos. Uh-huh. Después, por ejemplo, Marcelo López Arias. Bueno, no conozco la relación de Marcelo con ningún registro. Claro, no sé, es decir, a mí no me conta, no sé, no, claro. En el caso de la senadora Fiore. No, con toda sinceridad. No le consta. Sí. Le digo porque está abierta la posibilidad que la semana que viene lo podamos hablar con ellos mismos, ¿no? Lo estuvimos buscando durante toda la semana. No, está bien. Porque son los datos que tenemos del registro nacional. Por otro lado, Cosiner, recientemente entregado. Sí. Yo de Cosiner tengo algún tipo de noticia de que a un sobrino de él lo van a designar en el registro que quedó vacante por fallecimiento de su titular, que tuvo 25 años, un excelente funcionario, el señor Gustavo Rauch. No sé si ya no lo designaron o creo que lo iban a designar en Tartagal. Sí, es el registro que figura como interventor externo. Ahora, usted hablaba de corrupción. Sí. ¿Por qué está la corrupción ligada y pegada también a la política en actos tan poco claros en un registro automotor que todo el mundo debería saber de quién es? Entonces, ¿cómo es que acceden a eso diputados nacionales, senadores nacionales, y el resto de la comunidad no puede acceder? ¿Qué hay en el medio de esto? La ley dice que para ser encargado de un registro se necesita tener el título de
contador, de abogado, escribano y dice también o idóneo. Sí. O sea que ahí podría entrar alguien que sepa realmente que está en la actividad. ¿Qué pasa? Se suspendió de hace años. A ver, yo explico una cosa. Hay más o menos en este momento 1.530 registros del automotor, de maquinaria, de moto, en todo el país, de los cuales 850 en ser registro del automotor. El 50 o más % de esos registros están intervenidos. No se llama a concurso de hace años y se está llamando ahora sí de a muy poco. ¿Y por qué tienen preferencia los políticos? Evidentemente tienen preferencia los políticos porque el Estado sigue siendo para los anteriores y estos que están ahora en el gobierno actualmente a cargo de los registros nacionales del automotor son mucho más angurrientos y mucho más desprejuiciados incluso que lo que era la cámpora. No llaman a concurso directamente, están incluso sacando a los interventores, agentes, empleados de dirección para poner interventores externos. ¿Es una caja? Es una caja y siguen usando al Estado como aguantadero de la política y es una caja de 200, 300 mil pesos mensuales, que es una caja que evidentemente... Estamos hablando de cada registro. Y aproximadamente eso es un ingreso de un registro de funcionamiento normal. O sea, yo decía en la apertura, si un diputado nacional, que hoy se sabe que gana 120.000 pesos con el último aumento, recibe un registro automotor, salvó la vida. Y toma un muy buen negocio. Ahora, es receptor de un muy buen negocio. A ver, vamos a ver, esto no sé si es legal o es ilegal, si hay corrupción o no, pero por lo menos éticamente corresponde un repudio muy grande. Sí. O sea, una persona que va como representante del pueblo a la Cámara de Diputados, al Senado de la Nación, y de allí busca hacer negocio para su propio beneficio una vez que deje el cargo o durante el cargo, a través de testaferros o personas, como usted dice, estamos hablando de un acto de corrupción. Claro. Aquí hay una figura que se llama la figura del interventor externo. Sí. Jurídicamente, el interventor es una figura que es para ir a un organismo cuando hay una cosa apremiante y de urgencia que no tiene una solución por otra vía. Pero la figura del interventor externo, es decir, que es una persona que es ajena a la estructura y que no tiene nada que ver, es totalmente repudiada y totalmente una cosa que no es aceptada con buen gusto por la doctrina, la jurisprudencia, por ningún abogado. Ellos están haciendo uso y abuso de la figura del interventor externo, entonces nombran a un pariente, a un amigo, a un sobrino, a un testaferro, lo que fuera, lo ponen a un tipo que no tiene ningún tipo de experiencia registral, lo ponen a frente de un registro. Ese interventor externo tiene los mismos derechos, cobra los mismos emolumentos y tiene las mismas ventajas que un encargado titular, y encima ahora han modificado una resolución interna que desde que nombran interventor externo a una persona como esta, tienen 2 años para llamar a concurso de ese registro. En esos 2 años, esta persona forma la experiencia suficiente y de acuerdo a la resolución de concurso público de los registros, ya va con 40 puntos de ventaja porque tiene experiencia registral. Eso rompe y ataca totalmente el principio del artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla del requisito que tiene que ser nada más que el de idoneidad y el de igualdad de la parte para acceder a un cargo público. Claro, a mí qué es lo que me llama. Por supuesto que son un botín de guerra y por supuesto que lo meten a los amigos y por supuesto que estos actuales que están en la Dirección Nacional están desaforados y nombrando a diestra y siniestra. Te digo más otras irregularidades. Hay registros nuevos que los crean ahora y que al frente del cual no sé qué es lo que intervienen y qué es lo que ponen un interventor externo. La Cámpora se animó en solo 2 oportunidades, en 2 registros recién abiertos, a nombrar interventores externos. La actual conducción, que evidentemente está manejada por un sector del grupo gobernante de esta coalición que gobierna, que hace mucho que no veían el caramelo, han venido con muchísimo hambre y están desesperados agarrando los registros y están sacando a los interventores que estaban de la época anterior, a los interventores que son agentes de Dirección Nacional, que sale con un costo muchísimo menor y es gente de experiencia y de carrera que los interventores externos,
para colocar a todos sus amigos, a su grupo de familiares y a todos sus claro, parecería que es un botín, compromisos políticos. Parece que es un botín de guerra, porque en definitiva lo que estaría haciendo en este momento Cambiemos es entregarle esto a los que pueden ser líderes de una oposición. O sea, yo tengo que presumirlo esto. En el caso de Pablo Cossin, es el presidente de una comisión totalmente contraria a lo que es el kirchnerismo, sin embargo le entregan eso. La señora Fiore es una mujer del Partido Renovador que entra a través de una coalición. Sí, bueno, pero están con negociaciones permanentes para dar quórum para la apertura de sesiones, hay una serie ¿Cómo se llama eso? Y eso se llama corrupción. Y esto se llama, porque nosotros todavía no hemos tocado el problema de fondo que el manejo de los fondos extrapresupuestarios, eso que yo vuelvo a tocar el tema. ¿Cómo será la ingeniería y los millones de pesos de comisión y la fortuna que hay atrás de esto y de la gente que está en estos temas? Que en varios ministerios se han copiado la figura de los entes cooperadores, el Ministerio de Justicia. Si hoy el presidente que tanto busca la transparencia y que, como dice así son fabricantes de agua bendita y tan transparentes, ellos solo con anular esos entes cooperadores, sacarlo de circulación, porque no se necesita. Yo, para ir a comprar Dirección General de los Registros del Automotor un edificio para usarlo de archivo, no necesito ir a decirle a Cara, por favor búsqueme un edificio, páguelo, cómprelo, tome su comisión, tome su sobreprecio si lo hay o no lo hay. Esto que yo estoy hablando está en las denuncias penales. Hoy actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó un cuerpo de peritos contadores específicamente para los casos de corrupción y de malversación y desvío de caudales públicos, donde yo tengo pedido un peritaje contable y con peritos de parte también, donde se van a ir a los libros de ACAR y de todas estas entidades y se va a probar todas estas cosas que son totalmente irregulares. Doctor, si ellos sacaran esos entes cooperadores, esos fondos extrapresupuestarios, lo pusieran en el presupuesto de la Nación, capaz que llegan a lograr el tan ansiado equilibrio presupuestario que tanto buscan. ¿Es tanto lo que hay? Bueno, la Auditoría General de la Nación, en su auditamiento en el año 2010 y 2011, y después no peritaron porque no lo dejaron, eso es nada más que lo que salía de los registros, y no peritan lo que sale de los entes cooperadores porque ellos tienen su sistema de control y le dijeron, usted no puede controlar esto. O sea, estamos hablando Controlan que en esos 2 años hay un desvío de fondos de 1.460 millones de pesos en 2 años. Yo lo estoy citando ahora como testigo en una de las causas porque yo como privado no puedo pedir de que ellos auditen el año 13, 14, 15 y 16 el que viene porque se han desaforado ahí. Estamos hablando de miles de millones de pesos. No estamos hablando de... Doctor, esperemos que esto prospere a través de la justicia. ¿Le tiene confianza a la doctora Servini? Sí. Yo tengo confianza en la justicia porque soy abogado y si no confío en la justicia... pero yo, por ejemplo, acabo de tener acá con el juzgado de Salto una experiencia muy desagradable. Yo nunca he visto que desde un día miércoles hasta un día viernes en 48 horas haciendo un operativo incluso con gente de Buenos Aires, se designe de nuevo a Fioles, se me notifique de la remoción, venga gente de Buenos Aires y me rechacen y no esperen ni siquiera que se consienta una resolución. Entonces, se puede confiar en la justicia y bueno, yo tengo la obligación de hacerlo. La obligación como hago de hacerlo, porque si no me tendría que jubilar a mi casa y no trabajar más. Doctor, gracias por su atención. Sí, creo que... Ha sido un placer. Bueno, muchísimas gracias. Pasa que el tiempo es hasta ahí, pero bueno, es para seguirlo este tema. Quedo a disposición. Y espero que algunos de los diputados, senadores que tengan el registro automotor tengan algo que decir, puedan estar la semana que viene acá, con todo gusto lo vamos a hablar, ¿no? Ese audio, sí. Perdón, lo último, sí. Ese audio que pasó... Eso, ahí se dice la verdad de lo que sucedió. Olvídese en Fleming, no vuelve más porque esto es político, y es verdad, esto es político. Gracias por su atención. Volvemos en un minuto nada más. Junto al IAE, te invitamos a participar de la competencia Naves 2018 para ayudar a fortalecer tu emprendimiento. Inscríbete en macro.com.ar. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. Cupos limitados. Para más información consulte macro.com.ar.
La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, ya estamos nuevamente, le damos la bienvenida, esta noche, como lo hacemos todos los jueves, al doctor Alejandro Saravia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, Mario. Buenas noches, ¿qué tal? En su novela Conversación en la Catedral, Mario Vargas Llosa, un peruano, aclaro que la catedral era un bar de Lima, la capital de Perú, no era la iglesia. En esa novela, al comienzo nomás, estampa una frase que hizo carrera. Ahí dice, pregunta, ¿cuándo fue que se nos jodió Perú? Esa frase hizo carrera ahí en Argentina también reiteradamente, la vamos repitiendo, para preguntarnos cuándo fue que nos quedamos sin país, sin Estado y en una sociedad, en un estado crítico, digamos, en una situación crítica. A veces pienso que ese momento fue cuando los argentinos supusimos que la ley de gravedad no se aplicaba en nuestro país. Por ejemplo, si uno tira una piedra, la piedra cae. Si uno suma 2 más 2, da 4. Y si uno gasta más de lo que ingresa, quiebra, se funde. Bueno, esta última parte es la que no la asimilamos nosotros los argentinos. Tulio Alperindongui, que es un historiador muerto hace relativamente poco tiempo, 5 o 6 años, tiene un libro corto pero muy sustancioso que se llama La larga agonía de la Argentina peronista. Y ahí lanza una hipótesis en la que dice que en la primera gestión de Perón se produce efectivamente una revolución social. Nada fue o siguió siendo como antes de esa revolución social. Pero esa revolución social no tenía un sustento económico. El propio Perón se daba cuenta. Ya en el año 49, Perón decía que cada uno debía consumir por lo menos el equivalente de lo que producía. Desgraciadamente, esta ecuación se quedó cortada por la mitad y nos quedamos, digamos, en la parte del consumo sin asumir la parte de la producción. Esto siguió y sigue dando, nos da que hacer, nos enfrenta a una crisis profunda. Yo creo que la única vía para salir o para rehacer esta ecuación, es decir, que se produzca por lo menos lo que uno consume, se va a tener que producir también a la vez una revolución cultural. Ahora, esta revolución cultural tiene que montarse sobre 3 pivotes. Primero, una épica, es necesaria una épica.
Es necesaria una épica porque para transitar un desierto uno debe creer fervientemente que puede pasarlo, que puede transitarlo. Y esta épica es el decir qué y el cómo se lo va a transitar. Y los otros dos extremos son la equidad y la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el sentir el sufrimiento del otro, y la equidad en el sentido de que los esfuerzos tienen que ser equivalentes para todos, para los que tienen más y los que tienen menos. Entonces, creo que la única salida que vamos a tener es un cambio cultural. Ese cambio cultural se realiza con una épica diciendo qué y cómo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana. Ya volvemos con Walter Guayar. Junto al IAE, te invitamos a participar de la competencia Naves 2018 para ayudar a fortalecer tu emprendimiento. Inscríbete en macro.com.ar. Acompañarte a crecer es apoyarte donde sea que estés, en el momento que estés. Macro, tu banco cerca, siempre. Cupos limitados. Para más información consulte macro.com.ar. Nervioso fue. Sí. Bueno, ya estamos. Walter, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, intervención del Partido Justicialista. Una vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Una vergüenza judicial, no en un análisis político. En un análisis político, el Partido Justicialista, la verdad, que tal vez se debía de hace tiempo y se sigue debiendo un debate interno y una legitimación de sus dirigentes a través del voto de sus afiliados. Esto no lo puede negar nadie. Pero que luego una jueza intervenga en un partido diciendo de que pierde elecciones, cada vez que pasa una elección tiene que dejar el que ganó vivo y todos los demás partidos intervenidos. Bueno, pero hace 30 años que el Partido Justicialista no tiene elecciones dentro del partido, internas. ¿Vos no crees que le hizo bien al partido esta intervención? No, porque cuando partimos desde la mala praxis, sí, por más que la acción sea esperada por muchos, viene de la mala praxis. Sin ninguna duda, el peronismo tiene que legitimar liderazgos, elegir conducciones, organicidad, determinar qué va a ser el peronismo. Si el peronismo va a ser ese partido revolucionario del campo popular que busca, en el marco de la paz, generar equidad, defender soberanía, o va a ser una muletilla de los poderosos, del poder económico globalizado, ya no digo de un rico, del poder económico globalizado, si va a ser una muletilla o un brazo ejecutor de las políticas de ese poder económico, bueno, habrá que debatirlo, pero para debatirlo se tendría que buscar, llamar a una elección. Entonces, si lo intervenilo con causas que seguramente deberían haber ido racionales y razonables, que no tengan otros partidos esas mismas causas, porque si no a los otros los tendrías que haber intervenido también. Luego poner una persona que te garantice en un tiempo corto, breve, una elección democrática, una normalización a donde el afiliado vota con libertad y elige su conducción. No es Barrio Nuevo para vos. Barrio Nuevo es un militante del peronismo, yo no le voy a desconocer su militancia, su trayectoria y su trascendencia, pero justamente es parte de, y al ser parte de, eso le quita la objetividad. Me parece que la intervención tendría que haber sido
con alguien que entienda de política, pero que no sea parte de, y permita así un libre juego a base de que la transparencia permita la legitimidad del voto y el voto del afiliado sea el que determine. Y aparte, bien, pero eso es intervenís el Consejo Nacional y los distritos provinciales. Está bien, pero es una expresión de deseo lo tuyo. ¿Cómo haces para que no sea una persona del propio partido, que no tenga nada que ver y que además sea, ¿qué quiere poner alguien de la oposición ahí adentro? No, es que si es una intervención judicial, tendría que haber sido cuando interviene en una empresa. Sí, pero algo tiene que ver siempre en política. Alguien, siempre, todo eso de que es apolítico no existe, ¿no? Claro. En eso los norteamericanos son más transparentes. Ellos, para nombrar jueces, primero le preguntan su procedencia partidaria, y tienen que tener procedencia partidaria, si no, no son elegidos jueces. Aquí le decimos que tienen que ser apolíticos y todos vienen de un partido luego. Entonces, pero sin ninguna duda, el peronismo se debe a un debate, el peronismo le debe a los argentinos construir un partido sólido, con gente capaz que tenga un proyecto que sea alternativo al gobierno de hoy. No podemos ser furgón de cola del gobierno de hoy. Tenemos que ser un proyecto alternativo que salga a competir con posiciones muy claras, con políticas serias y responsables, donde el electorado tenga dos opciones. Porque hoy día hay una sola opción. Todos se encolumnan la opción de que hoy gobierna y no es bueno para la democracia. Romina, ¿cómo estamos? Bien, Mario. La pregunta para Walter es: ¿qué lectura hace de la imagen de esta mañana de Luis Barrionuevo, a la derecha de Luis Barrionuevo, Campolongo, y a la izquierda Bárbaro? Dos grandes referentes del peronismo que, como usted bien decía, no son parte de, pero no se les puede negar, digamos, la trayectoria que han tenido dentro del partido. ¿Esta foto indica puerta cerrada para Cristina dentro del peronismo? Yo haría primero grandes referencias, debe ser por la edad, porque si no la referencia tendríamos que verla por caudal de popularidad y de votos. Esas dos personas nunca tuvieron caudal de popularidad y de votos. Sí decimos que son dos intelectuales del peronismo. Sí podemos decir que son dos pensadores del peronismo. Sí podemos decir que en las distintas décadas de los últimos 50 años, estos dos compañeros han opinado del peronismo. Pero de ahí a decir que tienen representatividad, no, sí tienen la intelectualidad que tiene de ser peronista, y esto no voy a discutir. Pero vuelvo a repetir, más allá de que el interventor esté rodeado y a su derecha pudiera haber estado yo, es lo mismo. Partimos de que no está claro y la jueza no le ha dado un tiempo para que el partido quede normalizado, porque la intervención tendría que haber dicho es por tantos días y en tantos días tiene que estar normalizado, entonces tiene algo más de serio. Así que póngame a mí al lado del interventor y ponga de interventor a quien quiera y a mí al lado y le diría lo mismo. No es seria la intervención, no es responsable de la intervención de la jueza y no está para beneficiarlo al peronismo, está para deteriorarlo y hacer que no se construya una oposición, ya que Macri, a pesar de que dicen que tiene todo a favor, la gente no la está teniendo a favor y entonces un partido que se organice le puede llegar a ganar una elección. Entonces necesitan que no haya nada organizado para que así puedan ganar un gobierno que está fracasando día a día en lo económico. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Guayar, insisto con la pregunta de Romina. Bueno, está claro que un normalizador tiene que ser imparcial. Evidentemente Barrionuevo no lo es. Estoy hablando de la coyuntura, ¿no?, de su historia. Julio Bárbaro, un intelectual, como usted dice, del peronismo, pero hoy dijo necesitamos una interna con Massa, Urtubey y De la Sota. Y ahí viene lo de, insisto, con Romina. ¿No está Cristina ahí? Y ahí la intervención es contra el kirchnerismo. Ahí está mostrando que es un intelectual y que no es un hombre de la política. Entonces, por ahí nos confundimos nosotros y cuando escuchamos hablar a un intelectual creemos que está hablando un cuadro de la política. No está hablando un cuadro de la política, porque un cuadro de la política tiene que mirar el contexto general. Y en el contexto general decir, hoy la Argentina está gobernada por el poder económico que ha logrado por primera vez en la historia de más de 200 años de Argentina tener el poder político. Porque antes el poder económico subyugaba, compraba o dominaba el poder político, pero ya tenía que hacer ese esfuerzo de dominarlo. Hoy el poder económico es el poder constitucional, legitimado por el voto. A esto lo tenemos que ver. ¿Cómo está llevando adelante el gobierno? Lo está llevando con un totalitarismo tremendo. No acepta discusión, de diálogo ni qué hablar. Hace lo que cree y lo que quiere y todo está bien para ellos. Esto
No tiene nada que se oponga, no se le opone ni el poder legislativo, ni el poder judicial, se le tiene que oponer la política con la gente. ¿Y la gente a dónde expresa la política? En los partidos. Si lo destruimos los partidos, bueno, si nosotros decimos vamos a normalizar el partido justicialista y al sector que tiene un 20%, 25, 30% de votos, lo dejamos fuera y estamos poniendo adentro a los que no suman 2%, todos juntos, capaz que llegan al 3%, los que me han mencionado, capaz que llegan juntos al 3%, esos tienen que estar. Y el otro 20% no. Yo digo que tiene que estar el que tiene solamente el voto, Walter Guaya tiene su voto únicamente, tiene que estar. Y el que tiene el 3% tiene que estar y el que tiene el 20% tiene que estar. Luego salen a hacer política, convencen a los ciudadanos afiliados al peronismo, ellos votan y te dicen en qué lugar quedás. Pero tenés que dejar participar. Como interventor vas a estar diciendo, vengo a buscar que esté este, y dejas afuera. No estás buscando un partido ganador, no estás hablando de proyecto, no decís, nosotros queremos que todos se sumen porque lo importante debe ser un proyecto que le muestre a los argentinos una opción de gobierno. Ahora, vuelvo a repetir, si queremos un partido que sea como el PRO y como la Unión Cívica Radical, sostén de Macri es otra cosa. Ahora, si queremos que el peronismo sea un partido más que se sume para ser sostén de la política de Macri, es una cosa. Si queremos al partido justicialista, un partido que busque ser gobierno a través de un proyecto que sea opción a no puede empezarse de la manera que están diciendo que se ha mencionado hoy en la conferencia esa. Walter, dijiste 2 o 3 cosas que son realmente interesantes, no sé si vamos a tener tiempo de poder analizarlas porque me dice que estamos sobre el final del programa, ¿no? Pero bueno, se confirmaría con tu opinión los que piensan que Argentina por primera vez en la historia está manejada por sus propios dueños. Así es. Sí, ese sería un punto. El segundo punto sería... Dueños que dependen directamente de la corona inglesa, ¿no? Sí, los dueños económicos cuando de la se logró la Argentina. Independencia en la pelea entre España e Inglaterra, bueno, cuando la nos empresa, independizamos de España, pero la corona inglesa generó una dependencia económica. Cuando la empresa Bungibor puso dinero en la Argentina, en las patillas de Menem, fue la primera vez en la historia que un Bor fue ministro de Economía para recuperar la inversión que había hecho con Menem, ¿o no? Así es, una de las falencias de ese gobierno peronista es haberle dado el manejo de la economía al poder económico. Y a Bungibor, nada más ni nada menos. Ahora ya le hemos dado no solo el manejo de la economía, todo, hasta lo social. Muy bien, ahora ¿Quién maneja todo lo social? Muy bien. La dueña de un banco, creo. Muy bien, ahora veamos otra cosa, cortito. Mira, ya me pusieron la música. El PRO es un partido que tiene un solo hombre prácticamente, que es Macri. Ya se llevó puesta la Unión Cívica Radical, que le sirvió como plataforma en todo el país para llegar a ser gobierno. Y vos por lo que decís creés que también se quiere llevar puesto al justicialismo para que sea el opositor que no le pueda ganar. A través de la justicia y de algunos que están medio encolumnándose para ahí, sí. Por eso lo único que me queda a mí decir que el peronismo no es un partido, es un sentimiento, que ese sentimiento ahí está en millones de argentinos. Si ese millones de argentinos logramos unificarnos en un proyecto, formar un equipo de gestión, podemos ganar las elecciones más allá de lo que una jueza le haga al Partido Justicialista. Está bien. Entonces quiere decir que los que decían que Macri no sabe nada de política se han equivocado, ¿no? Lo está llevando puesto a todos. Yo creo que no menos a la gente. No lo lleva puesto, menos a la gente, pero no lleva puesto por política, lo lleva puesto por el dinero se lleva puesto. Sí, pero el dinero precisamente que le falta a la gente. Le falta a la gente, pero no a él, ni al grupo económico para el que él trabaja. Sí, pero con eso no gana una elección. Él no le interesa si un Juan Pérez es industrial y su industria gana plata y Juan Pérez es rico. Sí. Ese tipo de rico no le interesa. Él le interesa a los ricos que están en las grandes revistas, los ricos que están entre los 1000 ricos de Argentina que son dueños del mundo. De ahí quiere ser parte y para eso está trabajando. Gracias, Walter. Muchísimas gracias. Nos encontramos, señora, señor, Dios mediante, el jueves de la semana que viene. Gracias, Romina. Gracias, Daniel. Estamos nuevamente el jueves con ustedes. Gracias.